municipal. Capítulo tercero. Uso de la vía y lugares públicos. Artículo 62. Los permisos que temporalmente conceda el ayuntamiento por la utilización de la vía y lugares públicos causarán derechos de acuerdo con la siguiente tarifa. Primero, por el establecimiento de diversiones, espectáculos, vendimias integradas hasta por 15 días, 5 a 8 UMA por metro cuadrado por día, según el giro que se trate. Segundo, por la utilización de espacios para efectos publicitarios en lugares autorizados, 5 a 8 UMA por evento. Tercero, por la autorización de publicidad y actividad autoparlante, 2 a 5 UMA por cada unidad por día. Y cuarto, distribuidores de gas licuado del petróleo LP a domicilio, 15 a 30 UMA por unidad por año. Capítulo cuarto, por el arrendamiento de espacios en el mercado. Artículo 63. Los ingresos por este concepto o la explotación de bienes señalados en el artículo 221 y 221 del Código Financiero se regula de acuerdo a lo siguiente. Las cuotas por el uso de estos inmuebles se pagarán conforme a las tarifas que fijen las autoridades municipales por acuerdo administrativo que expida mediante el estudio respectivo, dependiendo de la actividad comercial que se trate y circunstancias en lo particular. Capítulo quinto. Por el arrendamiento de espacios en el tianguis. Artículo 64. Por los ingresos por concepto de ocupación de espacios en áreas destinadas a tianguis en la jurisdicción municipal, se establece la siguiente tarifa. Primero, en los tianguis se pagará 0.50 de una UMA. Segundo, en temporadas y fechas extraordinarias se pagará 0.50 de una UMA por metro cuadrado por día. Y tercero, por ambulantes A, locales, 1 a 3 UMA por día, B, foráneos, de 2 a 5 UMA por día, dependiendo del giro. Capítulo sexto. Por el arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del municipio. Artículo 66. El arrendamiento de bienes inmuebles municipales propios del dominio público se regulará por lo estipulado en los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se cobren serán fijadas por el ayuntamiento. Artículo 66. Por el uso del auditorio municipal. Primero, para eventos con fines de lucro, 60 a 100 UMA. Segundo, para eventos sociales, 35 a 60 UMA. Y tercero, cuando se trate de apoyo a instituciones educativas, 5 a 15 UMA. Artículo 67. Los productos provenientes de establecimientos o empresas administradas por el ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al respecto. Los ingresos correspondientes se pagarán en la tesorería municipal. Las operaciones realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos deberán formar parte de la respectiva cuenta pública. Artículo 68. Los ingresos provenientes de intereses por la inversión de capitales con fondos del erario municipal se recaudarán de acuerdo con las tasas y condiciones estipuladas en cada caso en los términos que señalan los artículos 221 fracción segunda y 222 del Código Financiero. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del ayuntamiento, remitiéndose en su respectiva cuenta pública. Artículo 69. Los productos provenientes de establecimientos o empresas administradas por el ayuntamiento se sujetarán a lo establecido en los contratos o actos jurídicos celebrados al respecto, mismos que serán sancionados por el Congreso del Estado. Los ingresos correspondientes se pagarán en la tesorería municipal. Las operaciones realizadas, su contabilidad y los productos obtenidos deberán formar parte de la reserva de la respectiva cuenta pública. Artículo 70. Los ingresos provenientes de inversión de capitales con fondos del erario municipal señalados en el artículo 221, fracción segunda del Código Financiero, se administrarán conforme al artículo 222 del mismo Código. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del ayuntamiento y formarán parte de la cuenta pública.
Cuando el monto de dichas inversiones exceda el 10% del total de sus ingresos pronosticados para el presente ejercicio fiscal, se requerirá la autorización previa y expresa del Congreso del Estado. Título séptimo. Aprovechamientos. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 71. Son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. Capítulo segundo. Recargos. Artículo 72. Los adeudos por falta de pago oportuno de las contribuciones causarán un recargo de acuerdo a las tasas que para tal efecto publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Cuando el contribuyente pague las contribuciones omitidas, el importe de los recargos no excederá de las contribuciones causadas durante 5 años. En el caso de autorización de pago en parcialidades, se estará sujeto a lo dispuesto en el párrafo anterior. El monto de los créditos fiscales se actualizará aplicando el procedimiento que señala el artículo 27 del Código Financiero. Artículo 73. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán recargos sobre los saldos insolutos, de acuerdo a las tasas que para tal efecto publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación para el ejercicio fiscal 2019. Artículo 74. Los recargos solo podrán ser condonados hasta por el equivalente al 50%, dependiendo la falta, y solo podrán ser condonados por el presidente y o tesorero municipal. Capítulo tercero. Multas. Artículo 75. Las multas por las infracciones a que se refiere el artículo 223 del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos o presuntos sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán sancionadas cada una con las multas que a continuación se especifican. Tarifa, concepto y multa. Primero, por no refrendar de 10 a 15 UMA. Segundo, por no empadronarse en la tesorería municipal dentro de los 60 días correspondientes a que se refiere el Código Financiero por ejercicio aludido, de 15 a 20 UMA. Tercero, por realizar actividades no contempladas en las licencias de funcionamiento, en caso de reincidir en la misma falta, se cobrará el doble, de 30 a 50 UMA. Cuarto, por faltas al reglamento de gobierno en materia de bebidas alcohólicas, las infracciones se cobrarán de acuerdo a lo siguiente. A. Por expender bebidas alcohólicas sin contar con la licencia correspondiente, de 20 a 25 UMA. B. Por no solicitar la licencia en los plazos señalados, de 15 a 20 UMA. Por no realizar el refrendo de las licencias antes citadas dentro del plazo establecido, de 10 a 30 UMA. D. Por no presentar los avisos de cambio de actividad, de 50 a 100 UMA. E. En el caso de que el contribuyente sea reincidente, se aplicará la multa máxima o cierre del establecimiento hasta subastar la infracción a juicio de la autoridad. Quinto, por omitir los avisos de modificación al padrón de predios, manifestaciones o solicitudes de avalúo catastral que previene el Código Financiero en sus diversas disposiciones o presentarlos fuera de los plazos señalados, de 13 a 15 UMA. Sexto, por no presentar en su oportunidad las declaraciones prediales o de transmisión de bienes inmuebles dentro de los plazos, de 20 a 25 UMA. Séptimo, por resistir por cualquier medio las visitas de inspección, no proporcionar los datos, documentos e informes que legalmente puedan pedir las autoridades o impedir el acceso a los almacenes, depósitos de vehículos o cualquier otra dependencia y en general negar los elementos relacionados en relación con el objeto de visita o con la causación de los impuestos y derechos a su cargo, de 20 a 25 UMA. Octavo, por fijar, colgar o distribuir propaganda y anuncios publicitarios sin contar con el permiso correspondiente, de 10 a 15 UMA. Noveno,
por incumplimiento a lo dispuesto por esta ley en materia de obras públicas y desarrollo urbano que no tenga establecida sanción específica, se aplicará según lo establecido en la ley de la construcción del Estado de Tlaxcala de 20 a 25 UMA. 10. Por obstruir los lugares públicos sin la autorización correspondiente de 20 a 25 UMA. 11. Por daños a la ecología del municipio, a tirar basura en lugares de 10 a 15 UMAS o lo equivalente a faenas comunales. B. Talar árboles de 100 a 200 UMA o la compra de 60 árboles, mismos que serán sembrados en lugares que designe la autoridad. C. Derrame de residuos químicos o tóxicos 100 a 200 UMA y de acuerdo al daño. 12. Por el incumplimiento del establecido por el artículo 32 de la presente ley, se pagará por concepto de infracciones de acuerdo a la siguiente. A. Anuncios adosados. 1. Por falta de solicitud de expedición de licencia de 2 a 3 UMA. Y 2. Por el no refrendo de licencia de 1.50 a 2 UMA. B. Anuncios pintados y murales. 1. Por falta de solicitud de expedición de licencia de 2 a 3 UMA. Y 2. Por el no refrendo de licencia de 1.50 a 2 UMA. C. Estructurales. 1. Por falta de solicitud de expedición de licencia de 6 a 8 UMA. Y 2. Por el no refrendo de licencia de 3 a 5 UMA. D. Luminosos. 1. Por falta de solicitud de expedición de licencia de 13 a 15 UMA. Y 2. Por el no refrendo de licencia de 6.5 a 10 UMA. 13. El incumplimiento a lo dispuesto por esta ley en materia de obras públicas y desarrollo urbano se sancionará con multa de 16 a 20 UMA. Y 14. Por infracciones a las normas de vialidad y circulación vehicular, se estará a lo dispuesto en el reglamento de vialidad municipal. Artículo 76. En el artículo anterior se citan algunas infracciones en forma enunciativa, mas no limitativa, por lo que aquellas otras no comprendidas en este título que contravengan notoriamente alguna disposición fiscal municipal se sancionarán de acuerdo con lo dispuesto por el Código Financiero para casos similares o las leyes y reglamentos correspondientes. Artículo 77. Las infracciones que cometan las autoridades judiciales, el director de notarías y registros públicos del Estado de Tlaxcala, los notarios y en general los funcionarios y empleados del municipio encargados de los servicios públicos en contravención a los ordenamientos fiscales municipales, se harán del conocimiento de las autoridades correspondientes para que sean sancionadas de acuerdo con las leyes aplicables. Artículo 78. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución, de acuerdo a lo establecido en el título 13, capítulo 4 del Código Financiero. Artículo 79. Las infracciones no contenidas en este título que contravengan a las disposiciones fiscales municipales se sancionarán de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. Capítulo 4. Herencias, legados, donaciones y subsidios. Artículo 80. Las cantidades en efectivo o los bienes que obtenga la hacienda del municipio por concepto de herencias, legados, donaciones y subsidios se harán efectivos de conformidad con lo dispuesto en las leyes de la materia, mismo que se deberá contabilizar en el patrimonio municipal. Capítulo 5. Indemnizaciones. Artículo 81. Los daños y perjuicios que se ocasionen a las propiedades e instalaciones del ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con base en lo que determinen las leyes de la materia. Título 8. Ingresos por venta de bienes, prestaciones de servicios y otros ingresos. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 82. Son ingresos por venta de bienes, prestaciones de servicios y otros ingresos
los ingresos propios obtenidos por las instituciones públicas de seguridad social, las empresas productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial y los órganos autónomos federales y estatales por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos. Título 9. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 83. Son participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. Título 10. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones. Capítulo único. Disposiciones generales. Artículo 84. Son transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. Título 10. Título 11. Ingresos derivados de financiamientos. Capítulo único. Ingresos derivados de financiamientos. Artículo 85. Son ingresos derivados de financiamientos los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos o externos, a corto o largo plazo, aprobados en términos de la legislación correspondiente. Los créditos que se obtienen son por emisiones de instrumentos en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Artículo 85. El municipio podrá contratar financiamientos a su cargo previa autorización del Congreso del Estado. Estos empréstitos se aplicarán exclusivamente a inversiones públicas productivas y se sujetarán a lo establecido en el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala y de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley de Deuda Pública para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. Transitorios. Artículo 1. La presente ley entrará en vigor a partir del día 1 de enero de 2019 y estará vigente hasta el 31 de diciembre del mismo año, previa publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Los montos previstos en la presente ley son estimados y pueden variar conforme a los montos reales de recaudación para el ejercicio. En caso de que los ingresos captados por el municipio den a la Camilpa de Mariano Arista durante el ejercicio fiscal al que se refiere esta ley sean superiores a los señalados, se faculta a dicho ayuntamiento para que tales recursos los ejerza en las partidas presupuestales de obra pública, gasto de inversión y servicios municipales en beneficio de sus ciudadanos. Artículo 3. A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán en forma supletoria en lo conducente las leyes tributarias, hacendarias, reglamentos, bandos y disposiciones de observancia general aplicables en la materia. Al Ejecutivo para que lo sancione y mande publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, a los 23 días del mes de octubre del año 2018. La Comisión de Finanzas y Fiscalización, María del Rayo Letzáhuatl Ipulcatzi, diputada presidenta; José Luis Garrido Cruz, diputado local; María Félix Pluma Flores, diputada local; diputado Víctor Castro López, diputado local; Omar Milton López Avendaño, diputado local; Laura Yamilí Flores Lozano, diputada local; Patricia Caramillo García, diputada local; Sonia Montiel Candaneda, diputada local; Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, diputado local;
Maribel León Cruz, diputada vocal. María Isabel Casas Meneses, diputada vocal. Luz Guadalupe Mata Lara, diputada vocal. Víctor Manuel Báez López, diputado vocal. Es cuanto, Presidenta. Queda de primera lectura el dictamen presentado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se pide a la ciudadana diputada María Isabel Casas Meneses, integrante de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, proceda a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto relativo a la Ley de Ingresos del municipio de San Lorenzo, Achucomanitla, para el ejercicio fiscal 2019. Buenas tardes. Con su venia, señora Presidenta. Comisión de Finanzas y Fiscalización, expediente parlamentario 63º, 057, diagonal 2018. Honorable Asamblea, a la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala se turnó la iniciativa de Ley de Ingresos del municipio de San Lorenzo Achucomanitla para el ejercicio fiscal 2019, bajo el expediente parlamentario 63º 057 diagonal 2018, por lo que con fundamento en los artículos 45, 46, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la fracción primera de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, 35, 36, 37, fracción 12ª, 38, fracciones primera, segunda, tercera, séptima y octava, 49, fracciones segunda, inciso A y novena, 114, 124, 125 y 129 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala. La comisión que suscribe presenta a la consideración de esta soberanía el dictamen con proyecto de ley de ingreso del municipio de San Lorenzo Achucomanitla para el ejercicio fiscal 2019 bajo los siguientes antecedentes y considerandos. Antecedentes. Mediante sesión extraordinaria de Cabildo celebrada el día 26 de septiembre de 2018, se aprobó por el Ayuntamiento del municipio de San Lorenzo Achucomanitla la iniciativa de Ley de Ingresos del citado municipio para el ejercicio fiscal 2019, misma que fue presentada al Congreso del Estado el día 28 de septiembre de 2018. Con fecha 17 de octubre de 2018, la comisión que suscribe y reunido el quórum legal, fue analizado, discutido y aprobado el presente dictamen para ser presentado al Pleno de esta Asamblea Soberana. Del estudio realizado se agregó lo siguiente. Considerando que conforme a lo previsto en los artículos 115, fracción cuarta, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 54, fracción 12ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 80 y 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, el Congreso del Estado tiene facultad para legislar y aprobar las leyes de ingresos de los municipios. Que en cuanto a la competencia de la comisión que suscribe el artículo 49, fracción segunda, inciso A, del mismo reglamento interior, ordena que a la Comisión de Finanzas y Fiscalización le corresponde, entre otras atribuciones, dictaminar sobre leyes de ingresos del Estado y de los municipios. Que de conformidad con lo previsto por el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Federal, es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público en sus tres órdenes de gobierno, de manera proporcional y equitativa, siendo uno de estos órdenes de gobierno el municipio, que es la célula social fundamental de nuestra organización política y administrativa, por lo que contribuir a su desarrollo es tarea prioritaria, así como para consolidar su capacidad de ejecución y contar con los recursos financieros para entender los servicios que constitucionalmente están obligados a proporcionar, previo el pago de los derechos correspondientes. De aquí que es finalidad de este ejercicio legislativo resolver en lo posible la asignación de recursos suficientes para que el municipio atienda las demandas de la población, las necesidades básicas de su administración y propiciar su planificación tributaria a efecto de fortalecer su desarrollo. Que esta comisión dictaminadora considera que uno de los objetivos primordiales con la aprobación de dicha iniciativa es dar certeza jurídico-financiero, estableciendo objetivos socioeconómicos orientados a alcanzar un desarrollo equitativo y sustentable apegándose a los principios de legalidad, honestidad
un proceso legislativo y que fue aprobado por el Congreso del Estado de Tlaxcala. En función de los antecedentes y considerandos anteriores, la Comisión de Finanzas y Fiscalización de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, con fundamento en los artículos 115, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 45, 46, 47, 48 y 54, fracción 12ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 86 del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios, 9 y 10 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. El Congreso del Estado de Tlaxcala expide la siguiente Ley de Ingresos del municipio de San Lorenzo Xocomanitla para el ejercicio fiscal 2019. Título primero. Disposiciones generales. Capítulo único. Generalidades. Artículo 1. Las personas físicas y morales del municipio de San Lorenzo Xocomanitla, Tlaxcala, están obligadas a contribuir de manera proporcional y equitativa para los gastos públicos conforme a los ordenamientos tributarios que el Estado del municipio establezcan de conformidad con la presente ley. Artículo 2. Los ingresos que el municipio de San Lorenzo Xocomanitla, Tlaxcala, percibirá durante el ejercicio fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019 serán los que se obtengan por concepto de fracción primera, impuestos; segunda, cuotas y aportaciones de seguridad social; tercera, contribuciones de mejora; cuarta, derechos; quinta, productos; sexta, aprovechamientos; séptima, ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos; octava, participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones; novena, transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones, pensiones y jubilaciones; décima, ingresos derivados de financiamientos. Los ingresos que se encuentren previstos en esta Ley de Ingresos de los Municipios del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal 2019 que no se encuentren regulados en la presente ley podrán ser recaudados por dicho ayuntamiento conforme a lo establecido en la misma. Artículo 3. Para efectos de la presente ley se entenderá por, inciso A, UMA se entenderá como la unidad de medida y actualización que se utiliza como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de dichas leyes. Inciso B, ayuntamiento. Se entenderá como el órgano colegiado del gobierno municipal que tiene la máxima representación política, que encausa los diversos intereses sociales y la participación ciudadana hacia la promoción del desarrollo. Inciso C, municipio. Deberá entenderse al municipio de San Lorenzo Xocomanitla, Tlaxcala. Inciso D, administración municipal. Se entenderá el aparato administrativo personal y equipo que tenga a su cargo la presentación de servicios públicos subordinada del ayuntamiento y del municipio de San Lorenzo a Xocomanitla. Inciso E, código financiero. Se entenderá al código financiero para el estado de Tlaxcala y sus municipios. Inciso F, ley municipal. Deberá entenderse a la ley municipal del estado de Tlaxcala. Inciso G, reglamento de protección civil. Deberá entenderse el reglamento de protección civil del municipio de San Lorenzo a Xocomanitla. Inciso H, reglamento de ecología. Deberá entenderse el reglamento de ecología municipal de San Lorenzo a Xocomanitla. Inciso I, reglamento interno. Deberá entenderse el reglamento interno de la Administración Pública Municipal de San Lorenzo a Xocomanitla. Inciso J, bando municipal. Deberá entenderse el bando de policía y gobierno del municipio de San Lorenzo a Xocomanitla. Inciso K, reglamento de seguridad pública. Deberá entenderse el reglamento de seguridad pública, vialidad y transporte municipal de San Lorenzo a Xocomanitla. Inciso I, M.L, metros lineales. Inciso M, reglamento de agua potable. Deberá entenderse el reglamento para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado del municipio de San Lorenzo a Xocomanitla. Inciso N, M al cuadrado, metros cuadrados. Inciso O, H.A, hectárea. Inciso P, M cúbica, metro cúbico.
Inciso Q. Impuestos. Son las contribuciones establecidas en ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista la misma y que sean distintas a las aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Inciso R. Cuotas y aportaciones de seguridad social. Son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de las personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de las obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Inciso S. Contribuciones de mejoras. Son establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Inciso T. Derechos. Son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Inciso 1. Productos. Son los ingresos por contraprestaciones por los servicios que preste el Estado de sus funciones de derecho privado. Inciso B. Aprovechamientos. Son los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamiento y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. Inciso W. Ingresos por venta de bienes, prestación de servicios y otros ingresos. Son los ingresos propios obtenidos por las instituciones públicas de seguridad social, las empresas productivas del Estado, las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, los poderes legislativo y judicial, y los órganos autónomos federales y estatales por sus actividades de producción, comercialización o prestación de servicios, así como otros ingresos por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generen recursos. Inciso X. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones. Son los recursos que reciben las entidades federativas y los municipios por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos a las aportaciones. Inciso Y. Transferencias, asignaciones, subsidios y subvenciones y pensiones y jubilaciones. Son los recursos que reciben en forma directa o indirecta los entes públicos como parte de su política económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el sostenimiento y desempeño de sus actividades. Inciso Z. Ingresos derivados del financiamiento. Son los ingresos obtenidos por la celebración de empréstitos internos o externos a corto o largo plazo, aprobados en términos de la legislación correspondiente. Los créditos que se obtienen son por emisiones de instrumentos en mercados nacionales e internacionales de capital, organismos financieros internacionales, créditos bilaterales y otras fuentes. Artículo 4. Los ingresos mencionados en el artículo anterior se obtendrán conforme a las estimaciones siguientes. Municipio de San Lorenzo Xocomanitla. Ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Ingreso estimado es un total de 22.255.962.40 pesos. Impuestos. Los impuestos sobre los ingresos, 0. Impuestos sobre el patrimonio, 104.025 pesos. Predio urbano, 67.358.14 pesos. Predio rústico, 36.667.50 pesos. Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones, 25.600 pesos. Impuestos sobre la transmisión de bienes inmuebles, 25.600 pesos. Derechos, 312.470.94 pesos.
Derechos por prestación de servicios, 312.470.94 pesos. Avalúos, 14.900. Expedición de certificados y constancias en general, 3.700 pesos. Servicios y autorizaciones diversas, 2.900 pesos. Servicios de panteón, 5.500 pesos. Servicios de limpia, 1.300 pesos. Por uso de la vía pública y lugares públicos, 4.300 pesos. Expedición o refrendo de licencias para la colocación de anuncios publicitarios, 1.200 pesos. Derechos de alumbrado público, 150.096.94 pesos. Servicios prestados por organismos públicos, 128.574 pesos. Productos, 6.500 pesos. Aprovechamientos, 1.000 pesos. Multas, 1.000 pesos. Participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboración fiscal y fondos distintos de aportaciones, 21.806.365.82 pesos. Participaciones, 15.711.377.85 pesos. Fondo estatal participable, 15.711.377.85 pesos. Aportaciones, 6.447.000.99 pesos. Fondo de aportación para la infraestructura social municipal, 2.598.000.77 pesos. Fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios, 3.442.270.98 pesos. Incentivos derivados de la colaboración fiscal, 54.539.98 pesos. Artículo 5. Corresponde a la tesorería del municipio la administración y recaudación de los ingresos municipales y podrá ser auxiliada por las dependencias o entidades de la administración pública estatal y municipal, así como por los organismos públicos o privados conforme a lo dispuesto en el Código Financiero. Artículo 6. Todo ingreso municipal cualquiera que sea su origen o naturaleza deberá ser registrado por la tesorería municipal y formar parte de la cuenta pública municipal. Por el cobro de las diversas contribuciones a que se refiere esta ley, el ayuntamiento, a través de las diversas instancias administrativas, expedirá el correspondiente recibo de ingresos requisitado de acuerdo al artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, así como también deberá estar foliado y autorizado por la Tesorería Municipal. Cuando al hacer los cálculos correspondientes resultaren fracciones, se redondearán al entero inmediato, ya sea superior o inferior. Artículo 7. El ayuntamiento podrá contratar financiamientos a su cargo, previa autorización del Congreso del Estado, exclusivamente para la obra pública y equipamiento, hasta por un monto que no rebase el 15% de los ingresos estimados, apegándose a lo que establece el artículo 101 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 8. Los ingresos que perciban las diferentes dependencias y organismos descentralizados y desconcentrados del municipio deberán enterarse a la Tesorería Municipal en términos de los artículos 117, 119 y 120, fracciones segunda, séptima, décima y decimosexta de la Ley Municipal y demás disposiciones aplicables. Título segundo. Impuestos. Capítulo primero. Impuestos predial. Artículo 9. Es impuesto predial la carga con carácter general y obligatorio para personas físicas y morales que se encuentren en los siguientes conceptos. Fracción primera. Los propietarios, poseedores civiles o precarios de los predios urbanos y rústicos. Segunda. Los propietarios de solares urbanos en los núcleos de población ejidal o comunal. Y tercero, todas las construcciones permanentes edificadas sobre los predios ubicados en el territorio municipal. Artículo 10. El objeto es contribución por la propiedad o posesión de los predios urbanos y rústicos ubicados en el territorio del municipio y de las construcciones permanentes edificadas sobre los mismos. Artículo 11. El impuesto predial se causará y pagará tomando como base los valores asignados a los predios en los términos del título 6, capítulo 1 del Código Financiero
financiero de conformidad con las tasas siguientes. Fracción primera, predios urbanos. Inciso A, edificados, 3.50 al millar anual. Inciso B, no edificados, 2.10 al millar anual. Fracción segunda, predios rústicos. Inciso A, 1.58 al millar anual. Cuando no sea posible aplicar lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo, la base para el cobro del impuesto se podrá fijar tomando en cuenta el valor catastral de los predios y de las construcciones. Si las hubiere, de conformidad con lo que señala el artículo 177 del Código Financiero. Artículo 12. Si al aplicar las tasas anteriores en los predios urbanos resultare un impuesto anual inferior a 2.00 UMA, se cobrará esta cantidad como mínimo anual. En predios rústicos, la cuota mínima anual será de 1.001. En los casos de vivienda de interés social y popular definidas en el artículo 210 del Código Financiero, se considerará una reducción del 50% del impuesto, siempre y cuando el resultado sea superior a la cuota mínima señalada en los párrafos anteriores y se demuestre que el propietario reside en la propiedad objeto del impuesto. En los casos en que haya transmisión de bienes y éstas se manejen con valores superiores a los que tienen registrados en la base de datos, se cobrarán las diferencias de impuestos predial que resulten. Artículo 13. Las tierras destinadas al asentamiento humano en el régimen ejidal y o comunal, la base de este impuesto se determinará en razón de la superficie construida para casa habitación. Artículo 14. El plazo para el pago de este impuesto vencerá el último día hábil del mes de marzo del año fiscal de que se trate. Los contribuyentes que pregunten su impuesto anual dentro del plazo establecido en el primer párrafo tendrán derecho a una bonificación del 10% en su pago de acuerdo al artículo 195 del Código Financiero. Los pagos que se realicen de forma temporánea deberán cubrirse conjuntamente con sus accesorios conforme a lo establecido en el artículo 223 del Código Financiero. Artículo 15. Para la determinación del impuesto de predios cuya venta se opere mediante el sistema de fraccionamientos, se aplicarán las tasas correspondientes en términos del artículo 12 de esta ley. Artículo 16. Los sujetos del impuesto a que se refiere el artículo anterior lo pagarán su impuesto por cada lote o fracción, sujetándose a lo establecido en el artículo 190 del Código Financiero. Artículo 17. El valor de los predios destinados a un uso industrial, empresarial o comercial será fijado conforme lo disponible en el Código Financiero y demás leyes aplicables en la materia, conforme al valor que resulte más alto de operación, el catastral o el comercial. Artículo 18. Tratándose de predios ejidales y o comunales urbanos, se tributará de conformidad con lo establecido en el artículo 11 de esta ley. Artículo 19. Los subsidios y extensiones en el impuesto predial se otorgarán en los casos siguientes. Fracción primera. Los propietarios de los predios urbanos que tengan la calidad de pensionados, jubilados, viudas en situación precaria, adultos mayores, madres solteras y personas discapacitadas que acrediten la calidad en que se encuentran, tendrán un descuento y cubrirán únicamente el 50% de la cuota que les corresponda única y exclusivamente respecto de la casa habitación en que tenga señalado su domicilio. Segunda, los propietarios o poseedores de predios destinados a actividades agropecuarias, avícolas o forestales que durante el ejercicio fiscal del año 2019 regularicen de manera espontánea sus inmuebles mediante su inscripción en los padrones correspondientes, no pagarán el monto del impuesto predial a su cargo por ejercicios anteriores ni los accesorios legales causados. Y tercera, los contribuyentes del impuesto predial que se presenten espontáneamente a regularizar su situación fiscal, que tengan adeudos a su cargo causados en el ejercicio fiscal de 2018 y anteriores, gozarán durante los meses de abril y octubre del año 2019 de un descuento del 50% en los recargos que se hubiesen generado. Artículo 20. En todo caso, el monto anual del impuesto predial a pagar durante el ejercicio fiscal del año 2019 no podrá ser inferior al monto pagado en el ejercicio fiscal del año 2018, a excepción de lo establecido en los artículos 11 y 18 de esta ley. Capítulo segundo.
del impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles. Artículo 21. El impuesto sobre transmisión de bienes inmuebles se causará por la celebración de los actos a que se refiere el título sexto, capítulo segundo del Código Financiero, incluyendo la cesión de derechos de posesión y la disolución de copropiedad. Fracción primera. Son sujetos de este impuesto los propietarios o poseedores de bienes inmuebles que se encuentren en el territorio del municipio, que sean objeto de la transmisión de propiedad o posesión y disolución de copropiedad. Segundo, la base del impuesto será el valor que resulte de aplicar lo señalado en el artículo 208 del Código Financiero. Tercera, este impuesto se pagará aplicando una tasa del 2% a la base determinada en la fracción anterior, en caso de que el monto sea inferior a 5 UMAS, y se pagará como mínimo. Cuarta, en los casos de viviendas de interés social y popular definidas en el artículo 210 del Código Financiero, la reducción será de 12 UMA elevado al año. Quinto, si al aplicar las reducciones anteriores a la base resultara un impuesto inferior a 6 UMA o no resultare, se cobrará esta cantidad como mínimo de traslado de dominio. Sexta, por la contestación de avisos notariales se cobrará el equivalente a 5 UMA. Y séptima, notificación de predios, segregación o notificación de predios, rectificación de medidas, rectificación de vientos, erección de construcción, régimen de propiedad en condominio, disolución de copropiedad y renuncia, cancelación o extinción de usufructo y los actos señalados en el artículo 203 del Código Financiero. Lo anterior es aplicable aún presentando un aviso notarial en el que se contemplen 2 o más actos. Por cada acto de los enunciados anteriormente se cobrarán 4 UMA. Artículo 22. El plazo para la liquidación del impuesto, según lo mencionado en el artículo anterior, será conforme a lo establecido en el artículo 211 del Código Financiero. Capítulo 3 del impuesto sobre diversiones y espectáculos públicos. Artículo 23. El municipio percibirá, en su caso, el impuesto a que se refiere este capítulo de conformidad al artículo 4, capítulo 3 del Código Financiero. Título 3. Cuotas y aportaciones de seguridad social. Capítulo único. Concepto. Artículo 24. Son las contribuciones establecidas en la ley a cargo de personas que son sustituidas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien de forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Título 4. Contribuciones de mejoras. Capítulo único. Concepto. Artículo 25. Son las establecidas en la ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Título 5 de los derechos. Capítulo 1. Artículo 26. Son las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, cuando en este último caso se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las leyes correspondientes. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Capítulo 2. Avalúos de predios a solicitud de propietarios o poseedores y manifestación catastral. Artículo 27. Por avalúos de predios urbanos o rústicos a solicitud de los propietarios o poseedores deberán pagar los derechos correspondientes tomando como base el valor determinado en el artículo 11 de la presente ley, de acuerdo con lo siguiente y con las leyes que resulten aplicables. Tarifa. Primero, por predios urbanos, inciso A, con valor hasta de 5.000, 3.85 UMA. Inciso B, de 5.001 a 10.000, 4.8 UMA. Inciso C, de 10.000 en adelante, 6.91 UMA. Segundo, por predios rústicos y se pagará el 50% de la tarifa anterior. Tercero, por la expedición de manifestación catastral. Predios urbanos. Los propietarios o poseedores manifestarán de forma obligatoria cada 2 años la situación que guarda el inmueble para verificar si existe alguna modificación al mismo o conservar las mismas características. Predios rústicos. Los propietarios
o poseedores manifestarán de forma obligatoria cada 3 años la situación que guarda el inmueble para verificar si existe alguna modificación al mismo o conserva las mismas características. Se pide a la diputada Luz Guadalupe Matalara, por favor, continúe con la lectura. Gracias. Con el permiso de la mesa. El costo por pago de manifestación catastral señalado en los párrafos anteriores será de 2.001. Capítulo 3. Servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo urbano, obras públicas y ecología. Artículo 28. Los servicios prestados por la Presidencia Municipal en materia de desarrollo urbano, obras públicas y ecología se pagará de conformidad con lo siguiente. Tarifa. Fracción primera. Por alineamiento del inmueble sobre el frente de la calle. Inciso A. De 1 a 25 metros lineales, 1.80 UMA. De 25.01 a 50 metros lineales, 2.30 UMA. De 50.01 a 100 metros lineales, 3.30 UMA. Fracción segunda. Por el otorgamiento de licencia de construcción de obra nueva, ampliación o remodelación, así como por la revisión de las memorias de capítulo descriptivas y demás documentación relativa, de bodegas y naves industriales, 0.15 UMA por metro cuadrado. De locales comerciales y edificios, 0.15 UMA por metro cuadrado. Concepto: derecho causal. Interés social, 0.110 UMA por metro cuadrado. Tipo medio, 0.12 UMA por metro cuadrado. Residencial, 0.15 UMA por metro cuadrado. De lujo, 0.20 UMA por metro cuadrado. Salón social para eventos y fiestas, 0.15 UMA por metro cuadrado. Estacionamientos, 0.15 UMA por metro cuadrado. Los permisos para la construcción de barras perimetrales pagará 0.18 UMA por metro lineal. Por demolición en casa habitación, 0.08 UMA por metro cuadrado. Por demolición de bodega, naves industriales y fraccionamientos, 0.08 UMA por metro cuadrado. Por emisión de constancia de terminación de obra, casa, habitación, comercio, industria, fracción o condominio, por cada casa o departamento, 2.00 UMA. Fracción tercera. Por el otorgamiento de dictamen para construcción de capillas, monumentos y gavetas en los cementerios municipales, concepto: derecho causal. Monumentos o capillas por lote, 4.50 UMA. Gavetas por cada una, 3.50 UMA. Fracción cuarta. Por el otorgamiento de licencias para construcción de fraccionamientos, industria o comercio sobre el costo de los trabajos de urbanización, incluyendo la revisión de los planos referentes a drenaje, agua, alcantarillado, pavimentación, electrificación, alumbrado público, guarniciones y banquetas, se pagará el 6%. Fracción quinta. Por el otorgamiento del permiso para el régimen de condominio se deberá pagar 0.08% de UMA por metro cuadrado. Fracción sexta. Por el otorgamiento de licencias para dividir, fusionar y lotificar hasta 250 metros cuadrados, 7.00 UMA. De 250.01 a 500 metros cuadrados, 10.00 UMA. De 500.01 a 1000 metros cuadrados, 15.00 UMA. De cada 1000 metros cuadrados en adelante, además de la tarifa señalada en el inciso anterior, pagará 3.80 UMA por cada 500 metros cuadrados o fracción que exceda. Fracción séptima. Por el dictamen de uso de suelo se aplicará la siguiente tarifa. Vivienda, 0.13 UMA por metro cuadrado. Uso industrial, 0.25 UMA por metro cuadrado. Uso comercial, 0.18 UMA por metro cuadrado.
Fraccionamientos 0.15 UMA por metro cuadrado. Gasolineras y estaciones de carburación 0.25 UMA por metro cuadrado. Uso agropecuario de 0.1 a 20.000 metros cuadrados 17.00 UMA, de 20.001 metros cuadrados en adelante 32.00 UMA. Fracción octava. Por concepto de municipalización para fraccionamientos nuevos o regularización de los existentes, se cobrará como base 3% del costo total de su urbanización. Fracción novena. Por el otorgamiento de licencias de construcción de tipo provisional con vigencia no mayor a 6 meses por metro cuadrado y hasta el 0.03 UMA hasta 50 metros cuadrados. Fracción décima. Por servicio de vigencia, inspección y control de leyes de materia de la que se trate en el municipio, los contratistas con quienes esté celebrando contrato de obra pública y de servicios relacionados con la misma pagarán una cuota equivalente a 5.51 al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones del trabajo. Fracción décima primera. Por constancias de servicio público se pagará 2.55 UMA. Fracción decimosegunda. Por el otorgamiento de permisos para utilizar vía pública para la construcción con andamios, tapiales, materiales de construcción y escombro y otros objetos no especificados. Concepto. Banqueta 2.80 UMA por día. Arroyo 2.80 por día. Fracción decimotercera. Por deslinde de terrenos de 1 a 500 metros cuadrados, urbano 6.00 UMA, rústico 4.00 UMA, de 501 a 1500 cuadrados, urbano 7.00 UMA, rústico 6.00 UMA, de 1501 a 3000 metros cuadrados, urbano 10.00 UMA, rústico 8.00 UMA. Además de la tarifa señalada en el inciso anterior, se cobrará el 0.50 UMA por cada 100 metros cuadrados adicionales o fracción que se exceda. Artículo 29. Por la regularización de obra de construcción ejecutadas sin licencia se cobrará de 1.90 a 5.90 veces adicionales al importe correspondiente, según el caso del que se trate, y conforme a las tarifas vigentes señaladas en el artículo anterior, cuando ante la citación hecha por la Dirección Municipal de Obras Públicas para que se realice el trámite para obtener la licencia de construcción y ante la negativa del propietario al trámite, se podrá aumentar el costo de la cantidad señalada como mínimo sin que exceda la cuota máxima. El pago deberá efectuarse sin perjuicio la adecuación y demolización de cada uno que pueda resultar por construcción defectuosa o falsa alineamente. Artículo 30. La vigencia de las licencias de construcción será de 6 meses. Para la prórroga de licencias de construcción se atenderá lo dispuesto en la Ley de Construcción para el Estado de Tlaxcala y esta será hasta por 50 días. Se cobrará un 30% de lo pagado al obtener las mismas, siempre y cuando no se efectúe ninguna variación de los planos originales. En los casos de reanudación de obra, el importe se calculará únicamente sobre la superficie a construir. Artículo 31. La asignación del número oficial de bienes inmuebles causará derechos de acuerdo a la siguiente tarifa. Fracción primera. Bienes inmuebles destinados a casa-habitación 2.00 UMA. Fracción segunda. Tratándose de periodos destinados a industria o comercios 2.60 UMA. Artículo 32. Para que los particulares o las empresas transportistas de materiales petros puedan llevar a cabo el aprovechamiento de la explotación de minerales o sustancias no reservadas de la Federación o del Estado. Construirán depósitos de naturaleza semejante a los componentes de terreno, tales como rocas o productos de fragmentación distintas a las construcciones y a la elaboración de elementos prefabricados. Requerirán
el permiso necesario autorizado por la Coordinación de Ecología del Estado y la Coordinación Municipal de Ecología, la cual llevará a cabo el estudio de afectación en el entorno ecológico y de no construir inconveniente de expedir el permiso o ampliación correspondiente, la cual tendrá un costo de 0.20 UMA por cada metro cúbico en materia disponible para extraer, considerando la extracción del terreno y las condiciones en las que se realice la extracción. Capítulo 4. Expedición de certificados y constancias en general. Artículo 32. Por la expedición de certificaciones, constancias o reposición de documentos se causarán derechos equivalentes a la forma siguiente. Fracción primera. Por búsqueda y copia certificada de documentos 1.00 UMA por las primeras 10 fojas utilizadas y de 0.18 UMA por cada foja adicional. Fracción segunda. Por búsqueda y copia simple de documentos 0.80 UMA por la búsqueda y por las primeras 10 fojas, el 0.20 UMA por cada foja adicional. Fracción tercera. Por la expedición de certificaciones oficiales 2.50 UMA. Fracción cuarta. Por la expedición y certificación de contrato y compraventa 5.00 UMA. Fracción quinta. Por la expedición y constancias de posesión de predios 3.00 UMA. Fracción sexta. Por la expedición de las siguientes constancias 1.50 UMA. Constancia de radicación, constancia de dependencia económica, constancia de ingreso, constancia de no ingreso, constancia de identidad, constancia conyugal. Fracción séptima. Por convenios entre particulares al infringir el bando de policía y buen gobierno 15.00 UMA. Fracción octava. Por la expedición de actas de hechos 3.50 UMA. Fracción novena. Por la expedición de la boleta de libertad de vehículo 3.00 UMA. Fracción décima. Por la expedición de otras constancias 1.50 UMA. Fracción decimoprimera. Por el canje de formato de licencia o funcionamiento 3.00 UMA más el acta correspondiente. Fracción decimosegunda. Por la reposición por pérdida de formato de licencia y fundamento 3.00 UMA más el acta correspondiente. Artículo 34. Para el caso de la expedición de dictámenes por la Coordinación Municipal de Protección Civil, se pagará el equivalente de 2.50 a 30.00 UMA de acuerdo a la clasificación de establecimientos comerciales que determine para tal efecto la Coordinación Municipal. Capítulo 5. Servicios, autorizaciones diversas. Artículo 36. Por inscripción al Padrón Municipal de Establecimientos Mercantiles, Comerciales, Industriales y de Servicios sin venta de bebidas alcohólicas, conocido como giros blancos, se aplicará la siguiente tarifa. Establecimiento, régimen de incorporación fiscal. Inscripción 7.00 UMA. Refrendo 4.00 UMA. Los demás contribuyentes. Inscripción 9.00 UMA. Refrendo 5.00 UMA. Artículo 37. Para el otorgamiento de autorización inicial, eventual y refrendo de licencias de funcionamiento para establecimientos comerciales con venta de bebidas alcohólicas, el Ayuntamiento observará en la tarifa de los artículos 155 y 156 del Código Financiero. Artículo 38. Por dictamen de factibilidad de ubicación del domicilio de establecimientos comerciales, previa a la autorización de inscripción de la Tesorería Municipal, se cobrará el 1.83 UMA independientemente del giro comercial. Artículo 39. Por dictamen de cambio de domicilio de establecimientos comerciales, previa solicitud y autorización de la Tesorería Municipal, se cobrará el 20% del pago inicial. Artículo 40. Por el dictamen de cambio de propietario de establecimientos comerciales, se cobrará como una nueva expedición. Artículo 41.
Por dictamen de cambio de razón social, considerando el mismo giro y propietario para establecimiento comercial, se cobrará el 18% del pago inicial. Capítulo 6. Servicios de panteones. Artículo 42. Por la adquisición o tenencia de terreno a perpetuidad del lote de 1.25 metros de ancho por 2.40 metros de largo, 9 UMA para residentes. 1.25 metros de ancho por 2.40 de largo, 23 UMA para no residentes. Artículo 43. Por el servicio de conservación y mantenimiento de los comercios municipales se deberá pagar anualmente 2.35 UMA por cada uno de los lotes que posean. Artículo 44. La regularización del servicio de conservación y mantenimiento de los lotes del cementerio municipal se pagará de acuerdo al número de anualidades pendientes. En ningún caso podrá exceder el equivalente a 10 UMA. Capítulo 7. Por el servicio de limpieza. Artículo 45. Por la recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos que no requieren de un manejo especial de comercios o industrias, deberá de pagar en forma anual dentro de los primeros 3 meses de 50 a 100 UMA, dependiendo el volumen de estos. Artículo 46. Por los servicios de recolección, transporte y disposición final de desechos sólidos efectuados por el personal de dirección de infraestructura del municipio, a solicitud de los interesados se cobrará las cuotas siguientes. Industria, 8.00 UMA por viaje dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos. Comercios y servicios, 5.00 UMA por viaje dependiendo del volumen y peligrosidad de los desechos. Demás organismos del municipio, 5.00 UMA por viaje dependiendo del volumen y peligrosidad de sus desechos. En lotes baldíos, 5.00 UMA por viaje dependiendo del volumen y peligrosidad de los desechos. Retiro de escombro, 8.00 UMA por viaje dependiendo del volumen y peligrosidad de los desechos. Artículo 47. Para evitar la proliferación de basura y focos de infección, los propietarios de los lotes baldíos deberán mantenerlos limpios. De no hacerlo, el personal del municipio podrá realizar esos trabajos y, en tal caso, cobrar una cuota de 0.50 UMA por metro cuadrado y se aplicará lo establecido en el Reglamento Municipal de Ecología. Capítulo 8. Por el uso de la vía en lugares públicos. Artículo 48. Por los permisos que concede la autoridad municipal por la utilización de la vía y lugares públicos se causarán derechos de acuerdo a la tarifa siguiente. Por establecimiento de diversos espectáculos y vendimias integradas se cobrará diariamente por los días comprendidos en el permiso 0.60 UMA por metro cuadrado. Artículo 49. Todo aquel que ejerza la actividad comercial en la vía pública o en las zonas distintas para tianguis, con o sin tener lugar específico, pagarán derechos de acuerdo a las tarifas siguientes. Por puestos semifijos que sean autorizados por el ejercicio de comercio en las zonas destinadas en día y hora específicos, se pagará de forma mensual la cantidad de 0.35 UMA por metro cuadrado que ocupen, independientemente del giro que se trate. Artículo 50. Por la ocupación de la vía pública para la instalación de aparatos telefónicos para servicio público se cobrará 1.00 UMA por mes por equipo, así como también deberán ser exhibidas las constancias de construcción y la constancia de uso de suelo que previamente será expedida por la Dirección Municipal y Obras Públicas. Capítulo 9. Por la expedición o refrendo de licencias para la colocación de anuncios publicitarios. Artículo 51. El ayuntamiento regulará mediante disposiciones de carácter general los requisitos para la obtención de las licencias, permisos o autorizaciones, según el caso, para la colaboración de anuncios publicitarios
que se soliciten personas físicas o morales que por persona coloque u ordene la instalación, así como plazos de vigencia y las características, dimensiones, espacios de que se fijen o instalen en bienes de dominio público, privado o locales y establecimientos susceptibles a ser observados desde la vía pública o lugares de uso común, que anuncien o promuevan la venta o bienes de servicios, respetando la normatividad pública emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y por la Coordinación General de Ecología del Gobierno del Estado, de acuerdo con lo siguiente. Fracción primera. Anuncios adosados por metro cuadrado o fracción. Expedición de licencia 3.001. Refrendo de licencia 2.50 Fracción segunda. Anuncios pintados y o murales por metro cuadrado o fracción. Expedición de licencia 3.001. Refrendo de licencia 2.001. Fracción tercera. Estructuras por metro cuadrado o fracción. Expedición de licencia 7.50 Refrendo de licencia 4.51. Fracción cuarta. Luminosos por metro cuadrado o fracción. Expedición de licencia 15.001. Refrendo de licencia 8.001. Fracción quinta. Publicidad fonética a bordo de vehículos automotrices. Transitoria o por semana fracción de cada unidad vehicular. 3.001. Transitoria por un mes o fracción por cada unidad vehicular. 6.001. Permanente durante todo un año o fracción cada unidad vehicular. 11.001. Artículo 52. No se causarán estos derechos por los anuncios abolidos, pintados o murales que tenga como única finalidad la identificación del establecimiento comercial o servicios, cuando estos tengan fines educativos, culturales o políticos. Artículo 53. Por los permisos de utilización de espacios públicos diferentes a los especificados en el artículo 51 de la presente ley de publicidad fonética a bordo de vehículos automotrices y otros medios publicitarios, el ayuntamiento cobrará el derecho de este uso acorde a la tarifa y por la utilización de espacios para efectos públicos en lugares designados y autorizados por el ayuntamiento, por evento, siempre y cuando no exceda el plazo de una semana la siguiente tarifa. Fracción primera. Eventos masivos con fines de lucro, 26.001. Fracción segunda. Eventos masivos sin fines de lucro, 11.001. Fracción tercera. Eventos deportivos, 9.001. Fracción cuarta. Eventos sociales, 14.001. Fracción quinta. Por realizar actividades de publicidad tales como volanteo, pancartas móviles, pega de póster por una semana, 2.85 Fracción sexta. Otros diversos, 29.001. Capítulo 10. Por servicio de alumbrado público. Artículo 54. El objeto de este derecho es presentación del servicio de alumbrado público para los habitantes del municipio. Se entiende por servicio de alumbrado público a los derechos fiscales que se pongan con carácter de contraprestación por parte de las personas físicas o morales que obtengan un beneficio en sus inmuebles, sea propietario, poseedor, tenedor o beneficiario del mismo, por el uso y aprovechamiento de las luminarias y sus accesorios y que en el municipio otorga a la comunidad en las calles, plazas, jardines y otros lugares de uso común. El ayuntamiento celebrará el convenio respectivo con la Comisión Federal de Electricidad para que ésta aplique los montos mínimos a contribuir en el momento de
recaudado al mes. Esta se cobrará el costo de energía consumida y el excedente será devuelto al municipio para que éste lo aplique en el mantenimiento y administración del sistema de alumbrado público. Capítulo primero. Por los servicios que prestan los organismos públicos de la administración municipal. Artículo 55. Los servicios que presta la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio serán establecidos de acuerdo a las tarifas siguientes. Fracción primera. Por el derecho a recibir el servicio de agua potable, previa solicitud por escrito, se deberá pagar el contrato inicial. Casa, habitación e inmuebles bajo el régimen de condominio 6.011. Inmuebles destinados a comercio e industria 6.001. Fracción segunda. Por la autorización y factibilidad de uso de agua potable y alcantarillado se pagará. Fraccionamientos habitacionales por vivienda 8.001. Comercios 10.001. Industria 21.001. Fracción tercera. Por el servicio de agua potable, los usuarios pagarán de forma mensual y de acuerdo a la siguiente tarifa. Casa habitación 0.551. Para inmuebles bajo el régimen de condominio por cada departamento 0.551. Inmuebles destinados a actividades comerciales 1.51. Inmuebles destinados a actividades industriales 21.001. Fracción cuarta. Para el otorgamiento del permiso de descarga de servicio de alcantarillado se pagará por cada casa habitación 8.51. Para comercio 11.001. Para industria 26.001. En caso de la fracción segunda, inciso A, cuando el número de viviendas que se construya o fraccionamiento sea mayor a 10, el fraccionamiento deberá realizar mejoras a los sistemas de infraestructura básica de la comunidad en la que se establezca, entendiéndose por esta la red de agua potable, alcantarillado, así como las fosas de oxidación o de tratamiento existente en observancia a los lineamientos vigentes establecidos por la Comisión de Agua Potable. Artículo 56. Las cuotas de recuperación que fije el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia DIF municipal Tlaxcala por la prestación de servicios o acuerdo con las reglas de operación que emita la Secretaría de Desarrollo Social en sus diferentes programas y la Ley de Asistencia Social serán ratificadas o reformadas por el Ayuntamiento. Título sexto de los productos. Capítulo primero. Concepto. Artículo 57. Los productos que obtengan el municipio por concepto de enajenación de los bienes muebles e inmuebles propiedad del mismo se registrarán en la cuenta pública de acuerdo con el monto de las operaciones realizadas y de conformidad con lo dispuesto sobre el particular por la Ley de Patrimonio Estatal y Municipal, previa autorización de la enajenación del Ayuntamiento por interés público y Congreso del Estado autorice para operar. Capítulo segundo. Enajenación de bienes, muebles e inmuebles propiedad del municipio. Artículo 58. Los ingresos por concepto de enajenación de lotes a perpetuidad en los cementerios municipales causarán a razón de 9.001 para residentes y 21.001 para no residentes por lote. Capítulo tercero. Por el arrendamiento de bienes inmuebles propiedad del municipio. Artículo 59. El arrendamiento de bienes inmuebles del municipio que son de dominio público se regularán por el estipulado de los contratos respectivos y las tarifas de los productos que se cobren serán fijados por el ayuntamiento, según el reglamento de uso del inmueble que se trate, en base a la superficie ocupada, al lugar de la ubicación de la ubicación y a su estado de conversión. Los subarrendamientos que se realicen sin consentimiento del ayuntamiento serán nulos y se aplicará una multa al arrendatario que en ningún caso podrá ser inferior a 31.001. Capítulo cuarto. Otros productos. Artículo 50.
Los ingresos provenientes de la inversión de capitales con fondos del erario municipal señalados en el artículo 221, fracción segunda del Código Financiero, se administrarán conforme al artículo 222 del mismo código. Las operaciones bancarias deberán ser registradas a nombre del ayuntamiento y forman parte de la cuenta pública. Capítulo séptimo. De los aprovechamientos. Capítulo 1. Concepto. Artículo 61. Son los ingresos que percibe el Estado con funciones de derecho público distintos de las contribuciones, los ingresos derivados de financiamientos de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal y municipal. Capítulo segundo. Recargos. Artículo 62. Cuando se concedan prórrogas para el pago de créditos fiscales conforme a lo dispuesto en el Código Financiero, se causarán recargos conforme a las tasas que publique la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Diario Oficial de la Federación. Capítulo tercero. Multas. Artículo 63. Las multas por infracciones a que se refiere el artículo 223, fracción 2 del Código Financiero, cuya responsabilidad recae sobre los sujetos pasivos de una prestación fiscal, serán impuestas por la autoridad fiscal del municipio, de conformidad con lo establecido en el artículo 320 del Código Financiero, además de las siguientes. Fracción primera. Por mantener abierta al público negociaciones comerciales fuera de los horarios autorizados 10.001, tratándose de comercios con venta de bebidas alcohólicas 100.001. En caso de reincidencia, será acreedor a la clausura temporal o definitiva del establecimiento. Fracción segunda. Por colocar anuncios, carteles y además propaganda colocada en los postes, así como realizar publicidad impresa o auditiva sin contar con la licencia, permiso o autorización correspondiente e incumplir con los requisitos que se señalen en el artículo 48 de esta ley, se deberá pagar 10.001 según el caso del que se trate, por contaminación de basura y visual. Fracción tercera. Por no respetar el giro autorizado de la licencia en funcionamiento y o realizar otra actividad destinada a la señalada en dicha licencia, se sancionará con una multa de 20.001. La autoridad fiscal municipal, en el ámbito de su competencia y para los efectos de calificar las sanciones previas en este capítulo, tomará en cuenta las circunstancias particulares del caso, la situación económica del contribuyente, las reincidencias y los motivos de la sanción. Artículo 64. Cuando sea necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución de acuerdo a lo establecido en el título 13, capítulo 4 del Código Financiero. Artículo 65. Las infracciones no comprendidas en este título que contravengan las disposiciones fiscales municipales se sancionará de acuerdo a lo dispuesto por el Código Financiero. Artículo 66. Las infracciones en las que se incurran las autoridades judiciales al director de notarías y registros públicos de la propiedad y comercio del Estado y notarías del funcionamiento y empleos del municipio y contravención de los ordenamientos fiscales municipales se podrá en conocimiento a los titulares de las dependencias para efecto de aplicar las leyes respectivas. Artículo 67. La cita de los artículos anteriores se hace de alguna infracción o meramente enunciativa por lo cual los ingresos del municipio obtenga por la aplicación de multas y sanciones estipuladas en el bando de policía y gobierno, el reglamento de seguridad pública, vialidad y transportes, así como en todas y cada una de otras disposiciones reglamentarias, se pagará de conformidad con los montos que establezca el ordenamiento jurídico de carácter de créditos fiscales para los efectos del Código Financiero.
Artículo 68. Las cantidades en efecto a los bienes que obtenga la Hacienda del municipio por concepto de herencia, legados, donaciones y subsidios será efectivo de conformidad con lo dispuesto por las leyes en materia. Artículo 69. Los daños y perjuicios que ocasionen las propiedades e instalaciones del ayuntamiento se determinarán y cobrarán por concepto de indemnización con base a lo dispuesto en las leyes en materia. Capítulo 4. Indemnizaciones. Artículo 70. Los daños y perjuicios que se ocasionen en las propiedades, instalaciones y equipamiento urbano del municipio se determinará y cobrarán con base en lo determinado de las leyes en materia por concepto de indemnización. Artículo 71. Cuando sea necesario emplear procedimientos administrativos de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal, las personas físicas y morales estarán obligadas a pagar los gastos de ejecución correspondientes de acuerdo a las disposiciones siguientes. Fracción primera, por las diligencias de notificación sobre el importe del crédito fiscal, 2%. Fracción segunda, por las diligencias de requerimiento sobre el importe del crédito fiscal, 2%. Tercera, por las diligencias de embargo sobre el importe del crédito fiscal, 2%. Los gastos de ejecución señalados en las fracciones anteriores no podrán ser menores al equivalente de 3.001 por cada diligencia. Cuando las diligencias a que se refiere este artículo se efectúen en forma simultánea, se pagará únicamente